Bueno, y podemos comenzar, ¿verdad? Compartiendo que el Apocalipsis es un libro maravilloso que fue escrito hace 2000 años por el apóstol Juan cuando se encontraba exiliado en la isla de Patmos. Y los 22 capítulos del Apocalipsis son, podríamos decir, capítulos encriptados. ¿Qué quiero decir con que el Apocalipsis es un libro encriptado? Que es un libro que contiene, para poder entrar al libro Apocalipsis necesitamos los passwords, necesitamos las contraseñas. Y las contraseñas, o sea, de todo el simbolismo que hay, lo encontramos en el Antiguo Testamento. Y lo encontramos principalmente en los capítulos 10, 13, 14 del libro de Isaías y 24 también, en Miqueas capítulo 4, en Ezequiel 38 y 39, en Jeremías 50 y 51, en Zacarías 12, 13 y 14, y en el Nuevo Testamento en Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21 y Mateo capítulo 24. Segunda de Pedro capítulo 3 y primera a los Tesalonicenses capítulo 4. En todos estos capítulos, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, para estudiar este libro necesitamos recurrir a ellos, porque la Biblia dice que no es de interpretación privada. Nadie puede venir y decir, bueno, pues yo creo que los candeleros significan esto, yo creo que aquello significa esto. No es de interpretación de nosotros, el Espíritu Santo lo inspiró y el simbolismo y las contraseñas para poder interpretar, conocer este libro, necesitamos, enfatizo, los libros que acabo de mencionar, de Isaías, Miqueas, Daniel, Zacarías, Jeremías, etcétera, etcétera, porque ahí se encuentra la clave para poder interpretar estos símbolos. Entonces es un libro maravilloso. El capítulo 1, para resumir rápidamente, habla, el Espíritu Santo nos introduce al Cristo glorificado. El capítulo 2 y 3 trata con las 7 iglesias que estaban en el Asia Menor, donde se les llama a 5 al arrepentimiento. Del capítulo 4 y 5 encontramos ya el cielo. El capítulo 5, el Padre le entrega a Jesucristo el título de propiedad de la tierra y el derecho para juzgar a la tierra, donde encontramos 21 juicios divididos en 3 secciones de 7 cada uno. Los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas. Y esto es del capítulo 4 al capítulo 19. El capítulo 20 del Apocalipsis encontramos el milenio, Satanás es atado durante 1000 años, y los últimos 2 capítulos del Apocalipsis 21 y 22 encontramos ya la Nueva Jerusalén y la eternidad. Esto es un breve resumen de lo que es el tema principal del libro del Apocalipsis, que podríamos concluirlo con que es Jesucristo juzgando al mundo y con todo el derecho de juzgar al mundo, porque es un mundo que ha rechazado las leyes de Dios, que ha violado los principios, ha pisoteado el derecho, y nos encontramos en un mundo completamente, ahora sí que en rebelión contra Dios, y Él es justo para hacer lo que Él va a hacer en este libro maravilloso. Wow. Si tienes alguna pregunta con respecto al libro de Apocalipsis, por ejemplo, sería muy bueno que nos la hagas. Al estar encriptado, don Armando, pero igualmente usted piensa que también, aparte de apuntar hacia el futuro encriptadamente, también tuvo un cumplimiento histórico al libro de Apocalipsis, ¿o no? ¿Cómo lo ve usted? No, el libro Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 19, dice, escribe las cosas que son, las que han sido y las que serán. Entonces, ahí está claramente hablando en el capítulo 1 que el Espíritu Santo le dice a Juan que las cosas que son, las que vio es la aparición de Cristo. Capítulo 2 y 3 es la historia de la iglesia, que en aquel tiempo la representan las 7 iglesias de Asia, y del capítulo 6 al 19 es todo el futuro. Así que en el Apocalipsis encontramos, ¿verdad? No encontramos absolutamente nada de la historia del pasado, todo es el presente de hace 2000 años hacia nuestros días. Oh. Hacen una pregunta aquí que no tiene que ver con el tema, pero aprovechando que está el pastor Armando, quiero contestarla, porque le preguntan que qué piensa Enlace con respecto al rapto.
Me pareció muy interesante porque yo le voy a contestar y es bastante sencillo contestar esta, ¿verdad? ¿Qué piensa Enlace con respecto al rapto? Muchas cosas, porque pensamos lo que piensa el pastor Armando con respecto al rapto. Pensamos lo que piensa el pastor Koch con respecto al rapto. Pensamos lo que piensan la sumatoria de los ministros que tienen una posición con respecto a esto. Nosotros respetamos y de alguna forma tenemos que pensar eso también, analizarlo, verlo. Enlace no es un ente vivo que tiene alma y espíritu, ¿verdad? Enlace son las personas que lo conformamos. Entonces hay una diversidad de criterios con respecto a eso y pues creo que somos respetuosos de esa. Lo que no vamos a ser respetuosos es si alguien dice que la sangre de Cristo no es suficiente para perdonar de pecados, por ejemplo, ahí sí no vamos a tener absolutamente ninguna comunión, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, ¿qué piensa Enlace, Armando, con respecto al rapto? ¿Qué piensa don Armando o el pastor Armando con respecto al rapto? Bueno, ya hemos aclarado este asunto desde hace algunas entrevistas anteriores, ¿verdad? Hay tres posiciones para la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. El rapto pretribulacional, o sea, los que creemos, y yo me adhiero a esta doctrina, porque es la que más peso teológico tiene después de analizar el mitribulacionismo, donde muchos creen que es a la mitad o a los primeros 3 años y medio del arrebatamiento, y otros creen que la segunda venida y el arrebatamiento es el mismo evento. Cuando de veras estudiamos profundamente las otras posiciones, el mitribulacionismo y el posttribulacionismo o el amilianismo, nos damos cuenta que carecen totalmente de un peso teológico suficiente para poder concluir que realmente el rapto no es pretribulacional. Entonces, el rapto es pretribulacional. Yo creo que la iglesia no va a atravesar los 7 años, que es inminente, que no hay señales para el arrebatamiento, para la segunda venida. Mateo 24, 29 y 30, el sol se oscurecerá. Joel capítulo 3, Isaías capítulo 13, Miqueas capítulo 4 hablan claramente de que hay señales para la segunda venida, no así para el rapto pretribulacional, o sea, para que nosotros no atravesemos. Y además, finalmente, lo que concluye y demuestra ya sin lugar a dudas que el rapto es antes de la tribulación, es estudiar la semana 70 de Daniel, Daniel 9, 23, 24 al 27, donde claramente estos 7 años que pertenecen a la tribulación o la semana 70 pertenecen y son profetizados para el pueblo y para la ciudad de Jerusalén, no para la iglesia. La iglesia no puede estar aquí y podemos hablar más adelante por qué Dios tiene que sellar a 144,000 judíos de una forma especial, no como fuimos sellados nosotros en la época de la gracia en la que nos encontramos, para que sean ellos y no la iglesia, 144,000 judíos cénicos, los que se van a encargar de predicar el evangelio en los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Dice aquí Linda Rodríguez, doctor Alducin, según el Apocalipsis, ¿en qué tiempo estamos viviendo ahora? ¿Puede el Apocalipsis determinar algo así? Claro, en Mateo 24, Cristo contestando las preguntas de qué señal les daba para el fin del mundo y de qué señal era para que él pudiera realmente, podíamos saber que nos encontrábamos en los últimos tiempos, habló de guerras y rumores de guerras, y sabemos que cuando él menciona nación contra nación, reino contra reino, ahí Cristo ya concluye de una forma reveladora para los cristianos del siglo XX, porque antes del siglo XX siempre ha habido guerras. Desde que Caín mató a Abel, el mundo ha vivido un estado continuo junto a un precipicio. Las guerras no es algo anormal, es algo ya normal del ser humano. Pero en el siglo XX vemos la Primera Guerra Mundial, nación contra nación, reino contra reino, que no había sucedido en los anteriores siglos antes del siglo XX. Entonces, cuando entramos al siglo XX, 1914, 1918, la Primera Guerra Mundial,
nos encontramos en lo que Jesús dijo, el principio de los dolores. Ahí podemos claramente, sin ningún lugar a dudas, repito, darnos cuenta que ahí comienzan a cumplirse estas realmente señales. Entonces, ¿en qué tiempo nos encontramos en el principio de los dolores? En el libro del Apocalipsis todavía no hemos entrado en los sellos, ojalá que podamos hablar también de eso, porque el primer sello es la entrada del anticristo. Nos encontramos en la época de la iglesia todavía. Ya en el capítulo 4 la iglesia desaparece del libro del Apocalipsis, aparecen los santos que se van a convertir durante la persecución del anticristo, pero nos encontramos en el principio de los dolores, no nos encontramos en ninguno de los sellos, ni en ninguna de las trompetas, ni en ninguna de las copas. Sí, nos están preguntando, pero para verlo después tal vez que si nos encontramos en los sellos, pero aquí dice también Isaí Álvarez, pero cuando dice el capítulo 11, dice que el dragón arrastró la tercera parte de los ángeles, ¿eso es pasado? Es como una pregunta. Bueno, en el capítulo 12 del Apocalipsis, ¿verdad? Hay intersecciones donde se muestra que está hablando de la señal en el cielo. No es el capítulo 11, es el capítulo 12, donde vemos este evento donde se aparece Satanás como el dragón y la mujer coronada que representa a Israel. Y Satanás arrastrando la tercera parte de los ángeles no significa que fue en el pasado, sino que es claro que fue en el pasado cuando cayeron. Esto habla desde antes de la creación del mundo. Esto fue antes de que Adán y Eva fueran creados, la rebelión satánica. Y la tercera parte de los ángeles cayó, y es la única parte en toda la Biblia donde se menciona la tercera parte de los ángeles. Esto es interesante, pero está hablando y citando, ¿verdad?, de la rebelión original de Satanás antes de que el hombre fuera creado. Hablemos de los sellos, del tiempo de los sellos. Bueno, los sellos es Dios, antes en la antigüedad, en el mundo romano, cuando alguien mandaba una carta o algún mensaje, se conocían de esta forma, o sea, no eran como las cartas así que nosotros hacemos actualmente, sino que se sellaban con cera y se ponía el anillo de la persona o del César o del centurión o de la familia, para que pudiera realmente la persona que recibía ese pergamino o ese mensaje saber que el sello garantizaba del anillo que realmente esa persona era la que había enviado la carta. Entonces, Cristo en el capítulo 5, el Padre le entrega un librito. Esto es importantísimo para poder tener las contraseñas, como dijimos más adelante, del Apocalipsis. Y en este librito se encuentran 7 sellos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cristo es el único digno de recibir este librito y abrir los sellos, porque es la única criatura en el universo, ni serafines, ni querubines, ni ángeles, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni la Madre Teresa, ni los papas, ni ningún ser humano es capaz y digno de poder juzgar al mundo más que el Hijo de Dios, porque Él nos redimió con su sangre y eso le da el derecho a Él ahora de regresar como el león de la tribu de Judá. Entonces Cristo abre el primer sello y quita ese primer sello en el capítulo 6, donde encontramos a un caballo blanco que representa la entrada del anticristo en alas de la paz, porque vemos que el arco no trae flechas. Entonces él, como dice Daniel 8, 23 al 25, viene en son de paz con una paz ficticia, sellando un pacto entre los judíos y entre los árabes o entre los palestinos. Todavía no sabemos con quién, pero va a ser la confirmación de un pacto. El capítulo 2 quita el segundo sello Cristo, vemos la guerra. Capítulo 3 vemos el hambre. Capítulo 4 vemos la muerte, llevándose a una cuarta parte de la humanidad, seguida por el infierno. El hecho que en el cuarto jinete el infierno siga la muerte, nos habla que ninguna persona en el cuarto sello era cristiana, porque repito, de la cuarta parte de la humanidad que va a morir, venía detrás de la muerte el Hades o el infierno, dándonos a entender que todos los muertos que estaban en ese momento siendo sacrificados o siendo ahogados o siendo decapitados por el anticristo, iban a entrar al infierno.
En el quinto sello nos encontramos ya completamente en el cielo, los que eran salvados, los mártires de Cristo, anhelando que la justicia caiga en el mundo. Y el capítulo 6 del Apocalipsis, esto es muy importante, el capítulo 6 es exactamente paralelo a el día de Jehová del Antiguo Testamento. Hace algún tiempo muchos teólogos trataban de acomodar los sellos en los primeros 2 años del Apocalipsis, las trompetas en los otros 3 años y las copas en los últimos 3 años. Y tratábamos, yo me incluyo en ellos, hace mucho tiempo que todavía no tenía esta iluminación todavía que hay ahorita ya más clara del Espíritu Santo. Pero los sellos cubren todos los 7 años de la tribulación. O sea, dentro de los sellos, en el séptimo sello se encuentran las trompetas y en la última trompeta las copas. Entonces, cuando Cristo abre los sellos, están dentro, ya que abrió los 7 sellos, las 7 trompetas y las copas debajo de las trompetas. O sea, el sexto sello nos habla claramente de la ira de Dios. El cielo se desvanece, caen del cielo las estrellas, el sol se oscurece, y todo esto es paralelo a Joel capítulo 3, Isaías capítulo 13, Miqueas capítulo 4, Jeremías 50 y 51, que es la caída de Babilonia. Y cuando unimos todas estas piezas, nos damos claramente cuenta que realmente es maravilloso poder estudiar el libro del Apocalipsis cuando tenemos el trasfondo, insisto, del Antiguo Testamento. Porque el 85% de las citas que se hay en el libro del Apocalipsis provienen todas del Antiguo Testamento. Antes de hacer la respuesta aquí, que nos preguntan sobre quiénes son los 144,000 judíos, está preguntando Isaí Álvarez, ¿qué piensa de Elías antes del rapto? Bueno, en el libro de Malaquías, y al final, el último versículo de Malaquías, se promete que Elías vendría. Y lo dice claramente la Biblia, lo quiero leer para que no haya ningún lugar a dudas, porque es importante ver exactamente las palabras que se usan para que no lo confundamos, porque cuando vino Cristo, Él dijo que Elías ya había venido y que iba a venir, y muchos lo confundieron con Juan el Bautista. Pero hay una clave en Malaquías capítulo 4, versículo 5, que así termina el Antiguo Testamento. Malaquías 4, versículo 5. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová. Por favor, recordemos esto. Cada vez que ustedes ven la frase el día de Jehová, el día de la ira, el día del Señor, se refiere siempre, 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 sin ninguna excepción, a los últimos 3 años de la tribulación y a la culminación de la gran tribulación. Por eso se le llama el día de Jehová grande y terrible. Entonces, esto nos habla que esta profecía de Elías, Cristo la confirmó. No era Juan el Bautista Elías. Elías va a venir antes de que acabe los 7 años de la tribulación, y lo encontramos en Apocalipsis 11 como uno de los 2 testigos. Así que la única seguridad que tenemos de que uno de los 2 testigos era Elías está confirmada por Malaquías capítulo 4, versículo 5. Ok, entonces hay preguntas sobre los 144,000 judíos. Aquí pregunta que quiénes son, pregunta Evans, pastor, ¿quiénes son los 144,000 sellados? Son las personas que van a ser arrebatadas, y nos saluda desde Perú. No van a ser, vuelvo a repetir ya desde el capítulo 6, cuando comienzan los sellos, y ya este es el capítulo 7 del Apocalipsis, cuando ya acaban el 6º sello, y donde ahora el Espíritu Santo nos habla de esta introducción de 144,000 judíos. Y para que no haya confusión de que si son arrebatados o que si somos cristianos, lo dice claramente la Biblia. Capítulo 7, versículo 5, de la tribu de Judá, de la tribu de Rubén, de Gad, de Aser, de Manasés, de Isaacar, de Simeón, nos habla claramente que los 144,000 van a ser judíos étnicos, descendientes de las 12 tribus de Israel. Ahora bien, en el capítulo 14 de Apocalipsis
Dice el versículo 4, Apocalipsis 14:4, estos son, hablando de los 144,000, los que no se contaminaron con mujeres, y esto no significa que el hecho de que que el matrimonio sea una contaminación, porque la palabra que se usa aquí, moluno, en el griego para contaminación, es una palabra que se usa casi siempre en el sentido inmoral. O sea, estos 144,000 no van a tener relaciones, no se van a casar, pero ni siquiera van a tener relaciones con ninguna mujer. Esto nos habla claramente de que el sexo, ¿verdad? Nadie se va a morir por no tener sexo. Entonces, esos consejos que nos dan los psicólogos y los psiquiatras, que los jóvenes necesitan probar para poder realmente tener el sexo, o la famosa masturbación, es antibíblico. Los 144,000 no van a tener relación con ninguna mujer, o sea, no van a fornicar, y dice la Biblia, porque son vírgenes. Son los que siguen al Cordero y son redimidos entre los hombres como primicias para Dios. En otras palabras, estos 144,000 son los primeros frutos no de la resurrección, porque en 1 de Corintios 15, 20 al 22, Pablo nos habla que el primer fruto fue Jesucristo. Él es las primicias de la resurrección. Después sigue la iglesia, que somos nosotros. Los 144,000 son las primicias de la resurrección de los judíos que van en el tiempo de la tribulación a resucitar. Son el primer fruto de la resurrección de los judíos, porque dice Romanos 11, 25 y 26, que todo Israel será salvo. Entonces, al final de la tribulación, cuando venga la resurrección de Israel, Daniel 12, del 1 al 2, estos judíos son los primeros frutos de esta gran cosecha del pueblo judío que Dios va a tener en el tiempo de la tribulación. Y vemos nosotros también, en segundo lugar, que estos judíos, ¿verdad?, van a ser sellados antes de las trompetas, por lo cual tienen que haberse convertido, ¿verdad?, en algún tiempo de los 6 sellos que acabamos de mencionar. Y son los que van a continuar con la evangelización del mundo, ¿verdad? Primero fueron los judíos, como Cristo vino primero a los judíos, después a los gentiles, y ahora, puesto que la iglesia va a ser arrebatada y la misión original de Israel fue perdida, ¿verdad?, como luz a las naciones, no fue completada, estos 144,000 la van a completar. Y en cuarto lugar, estos 144,000 judíos van a ser muertos durante la tribulación, porque los vemos claramente en Apocalipsis capítulo 14, ya en el cielo, cantando un canto para con Dios. Wow. Muchas personas comentando ahí, Roger, saludando también, preguntas, sí. Muchos, sí, de diferentes temas. Por ejemplo, aquí pregunta, ¿por qué en las 144,000 no aparecen las tribus de Dan y de Benjamín? Están preguntando aquí, doctor Alducin, hablando de estos temas de los 144,000. Sí, porque recordamos que cuando José tuvo, ¿verdad?, hijos, fueron sustituidos estas tribus. Y además, en el capítulo 49 del libro del Génesis, cuando ya Jacob está agonizando y bendiciendo a todos los hijos que iban a ser las 12 tribus de Israel, cuando se refiere en el capítulo 49 de Génesis a Adán, se le menciona como serpiente que haría salir del camino a Israel. Esto ha dado lugar para interpretar también que si el anticristo surge, iba a surgir de la tribu de Dan, porque Dan, ¿verdad?, fue ahora sí que la tribu que fue maldecida, y no aparece en Apocalipsis 7. Sin embargo, esto no significa necesariamente que el anticristo vaya a descender judío, porque puede ser judío asirio, ya que en el año 2700 a.C., los asirios llevaron a las 10 tribus de Israel y se mezclaron, sabemos que fueron dispersados por todo el mundo. Entonces, esta es la razón por la cual en el capítulo 7 de Apocalipsis la tribu de Dan no aparece, sustituyéndose por los hijos de José, porque, repito, la tribu de Dan fue maldecida por Dios. Dice Lenín, aquí Sonco dice, en el Apocalipsis vemos, ahora que usted mencionaba lo de los sellos, dice lo de las copas de la ira de Dios. ¿Este es el mismo
tiene concordancia con Romanos 1:18, que dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Tiene relación las copas de la ira con la ira de Dios que menciona Romanos? Bueno, en Romanos está hablando en el tiempo presente y está tratando específicamente con la inmoralidad, donde dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, cuando una persona abraza la inmoralidad, la fornicación, la homosexualidad, el lesbianismo, en ese momento algo le sucede a las neuronas del cerebro y algo le sucede a nuestro estado espiritual, a nuestra alma. Y como estamos tan íntimamente conectados, espíritu, alma y cuerpo, todo lo que nosotros pensemos, ¿verdad? Por eso dice Filipenses 4:8, pensemos en lo que es honesto, lo que es justo, etcétera, etcétera, porque los buenos pensamientos ayudan a la salud del cuerpo. Esto es impresionante, es lo que se conoce como enfermedades psicosomáticas. Entonces, cuando estamos hablando que en Romanos el apóstol Pablo condena la inmoralidad, está hablando que esas personas, ahí lo dice Romanos antes de terminar, porque Dios los entregó, versículo 28, a una mente reprobada. Y aquí habla que esas personas que se entregan a la inmoralidad van a acabar con una mente reprobada. Esto es interesante porque en el original griego significa unas personas que no pueden ya llegar a discernir entre el bien y entre el mal. A lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno. Y esto es impresionante con el siglo que estamos viviendo. Hace una semana, no sé si tú lo leíste ya, acaban de organizarse, esto es asombroso, acaban de organizarse en Estados Unidos la organización para defender los derechos de la pederastia. O sea, van ya a demandar a la Corte Suprema de Estados Unidos personas como tú y como yo, seres humanos, que no sienten amor por la mujer ni por el hombre, sino por los niños. A este nivel de degradación ha llegado la raza humana. Entonces, ¿qué estamos hablando? Personas que ya no disciernen entre el bien y entre el mal. Dice Isaías 5, versículo 20, hay de los que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno, y viceversa. Hay de a ellos, porque esa es la ira de Dios. La ira de Dios se manifiesta cuando una persona pierde ya la brújula y ya vive exactamente como un animal. Impresionante. Aquí hay una pregunta interesante y esta se la hacen al pastor Jonás. Dice, una pregunta al pastor Jonás, ¿por qué todos los pastores que están predicando en el canal, dice, andan barbudos o peludos? Va a salir así. Para no parecerse a mí, seguramente, porque eso es lo que más me parezco a mi mamá, en que soy medio lampiño, ¿verdad? No me había fijado, Roger, fijémonos, sacamos uno, está interesante la tablita ahí que hacer. Ahí sí, no será la moda, pregunta. Queremos ser más bíblicos. ¿Modo pandemia? Por la pandemia, dice. Moda y pandemia, puede ser, no sé, pero está interesante la pregunta, vamos a averiguar. Pregunta, Laquenita y también Rocío, vamos a ver, Laque dice, una preguntita para el doctor Armando, ¿es verdad que todo el planeta va a estar en paz antes de que Cristo regrese? La otra de Rocío es, ¿usted cree que la última semana de Daniel comienza con la declaración de la paz y seguridad entre Israel y Palestina? O sea, son dos, ¿habrá paz antes del regreso del Señor? Y la otra, que si la última semana empieza con la firma de la paz. Es muy, pero muy interesante. Hace algunos días yo me hice una pregunta. Me hice una pregunta que yo jamás me había hecho a mí mismo. Y la pregunta consistió en lo siguiente, de un teólogo de España. Y me preguntó si yo creía que Jesucristo, ¿a qué lugar geográfico específicamente iba a llegar? O sea, cuando Jesucristo venga por segunda vez, ¿dónde podría aterrizar? Podríamos usar coloquialmente esta palabra. Entonces, yo estaba completamente seguro que Jesucristo iba a llegar al Monte de los Olivos, Zacarías capítulo 14, y pondrá sus pies en el Monte de los Olivos y se habrá un valle inmenso como una cruz, de norte a sur, de este a oeste.
Sin embargo, en Isaías capítulo 63, vean ustedes cómo nos falta más información, y cuando escudriñamos las Escrituras, encontramos, porque al que busca, encuentra, al que toca se le abre, y al que pide se le da. Dios nos manda a que nosotros seamos responsables en el estudio de las Escrituras y que hagamos pozos, que saquemos las piedras preciosas que están escondidas ahí, pero se requiere perseverancia y se requiere tiempo. En Isaías 63 dice, alguien hace una pregunta, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Aquí se está haciendo una pregunta porque el profeta Isaías tiene una visión de un personaje que él ve en la visión que viene saliendo de Edom, y de Edom es la tierra de Jordania. Edom y Moab pertenecen a Jordania moderna. Y la palabra Bosra es la palabra que se usa para la ciudad de Petra, que está en el sur de Jordania, casi con frontera con Israel. Entonces Isaías ve una imagen de un personaje que viene acercándose y saliendo con vestidos rojos, o sea, manchado de sangre sus vestidos. Y entonces se le contesta al mismo Isaías, este hermoso en su vestido que mancha la grandeza de su poder, y yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Es Cristo el que contesta a la pregunta de Isaías. Isaías preguntó, ¿quién es este que viene con vestidos manchados de sangre? Y la forma como él contesta, el que hablo en justicia y grande para salvar, no nos deja lugar a dudas, que es el Señor Jesucristo. Y luego dice el versículo 2, le vuelve a preguntar Isaías en la visión, ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado en el lagar? O sea, ¿por qué traes tus ropas manchadas de sangre? Porque eso, ¿verdad? Un personaje esplendoroso, radiante, que viene saliendo del sur de Jordania, de la ciudad de Petra. ¿Por qué trae los vestidos manchados de sangre? Pregunta Isaías. Y dice el versículo 3, he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Esta es la razón por la cual en Apocalipsis 19 se representa a Cristo bajando en su segunda venida, recuerdan ustedes, con sus ropas manchadas de sangre. Y muchas veces yo pensaba también que era por la sangre que salpicó sus vestidos o su sangre, pero no podía ser su sangre porque él derramó su última sangre en el Calvario. Entonces Isaías nos contesta que esta sangre con la cual Cristo aparece en Apocalipsis 19 es porque él, cuando baje del cielo, se dirige directamente a la ciudad de Petra, porque ahí van, Apocalipsis capítulo 12, a ser escondidos todos los judíos, Mateo 24, del 15 en adelante, cuando vean la abominación desoladora que es el anticristo, que habló Daniel en el capítulo 8, capítulo 10 de Daniel, corran, y hay de las que están embarazadas. Y entonces el anticristo ahí va a concentrarse, olvidándose Daniel 11, 45 al 47, de las noticias que vienen del oriente, que viene un gran ejército del oriente, ahí los deja, y el anticristo, igualito que Adolfo Hitler, se va contra los judíos como hizo Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Hitler se olvidó de Rusia, se olvidó de los ingleses, de Canadá y Estados Unidos, y se volteó con un odio que inexplicable psicológicamente, más que bíblicamente a través de la revelación de Dios. ¿Por qué Hitler deja lo más importante y se vuelve un pueblo étnico, sin armas, sin tierra, como la solución final? La Biblia lo explica, y aquí explica también la Biblia por qué el anticristo se va a olvidar de los ejércitos con los que él va a reunirse en el valle de Josafat o en el monte Armagedón, y se va a voltear contra los judíos. Entonces Cristo regresa a matar a todos los ejércitos que habían rodeado la ciudad de Petra para matar al remanente de Israel, porque ese es el remanente de los judíos que van a quedar. Y de ahí Cristo se dirige al Monte de los Olivos, donde ya establece el reino milenial, y ya vienen los 75 días entre la segunda venida y el milenio, que lo podemos encontrar o lo podemos descubrir y estudiar en algún otro estudio. Wow.
Bueno, En Apocalipsis 20:12, hermano Alducin. Bueno, perdón, Roger, dele. No, está bien. Digo, para que siga dentro del Apocalipsis, porque bueno, es que ahora que habló de Jesús, están preguntando si para no contaminarse de Jesús, si no tenía, porque dicen que algunos dicen que no tenía ombligo, que no hubo cordón umbilical, porque no podía contaminarse con el género, con la genética humana propiamente. Entonces, ¿qué opina el doctor? Ahora que mencionó lo de la sangre, también hacen esta pregunta, ¿qué opina el doctor Alducin acerca de esto del cordón umbilical, si Jesús tuvo o no ese contacto? Sí, yo les recomiendo, hoy te voy a contestar esa pregunta. Tengo una serie que se llama La genética de Dios y la genética de Satanás, donde examinamos desde Génesis capítulo 3, versículo 15, con la primera declaración profética del Mesías en la Biblia. Tu semilla, le dice Dios a Satanás, va a herir en el calcañar a la semilla de la mujer, y la semilla de la mujer le herirá en la cabeza a la semilla de Satanás. Esto es interesante porque la palabra semilla es la palabra hebrea sera, con Z, que se tradujo en el Nuevo Testamento con esperma. Entonces, aquí está hablando Dios de dos espermas, o sea, del esperma es donde potencialmente se encuentra la información genética de los 23 cromosomas de mi papá y los 23 cromosomas de mi mamá. Viene la fertilización y ya en el momento del embrión, ahí bíblicamente, Salmo 139, somos un ser humano, porque ahí está potencialmente toda la genética de lo que vamos a hacer. Entonces, cuando Dios tenía que traer al Hijo de Dios al mundo, no podía venir heredando el cromosoma Y de Adán, porque el cromosoma Y es el que define el sexo, ¿verdad? Todos los hombres que estamos en el mundo somos diferentes a las mujeres, porque si tú tienes el cromosoma Y y tu mente te dice que no eres hombre, bueno, pues estás mal porque estás negando tu naturaleza, porque el sexo lo define el cromosoma Y para ser masculino. Los 2X son los cromosomas de las mujeres. Entonces Cristo no podía nacer de José, porque José traía el cromosoma Y contaminado, porque se ha transmitido el pecado a través de la herencia. Entonces Dios tenía que intervenir para que la Virgen pudiera traer al mundo al Mesías, porque además el Mesías tenía que ser varón, no mujer, por lo cual tenía que traer el cromosoma Y. Entonces Dios pone el cromosoma Y, fertiliza el Espíritu Santo. Lucas y Mateo, en los dos evangelios se encuentra esta narrativa, y entonces Dios fertiliza el óvulo de María, poniendo Dios el cromosoma Y para que el Mesías naciera sin pecado. El Mesías no podía nacer contaminado, de otra manera no hubiera podido morir y pagar por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Ahora que usted recomendó la serie, doctor Alducin, antes de que Jonás mencione la pregunta, nada más, es que alguien decía aquí que cómo puede ver este programa con más detenimiento. Bueno, este programa como tal, en el que estamos hoy, a partir de mañana usted lo podrá ver a través de la aplicación de Enlace Plus, que es totalmente gratuita. Usted la puede bajar ahí en su dispositivo móvil o entrar en enlace.plus en el computador, y ahí puede ver las series del programa Vida Nueva para el Mundo, que está mencionando el doctor Armando Alducin, y mucho material que él tiene ahí, y además estos programas en los que él ha participado, donde puede ver esta información, como dice aquí la hermana, con detenimiento, mi bueno, que quiere tomar nota y apuntar y ver los pasajes bíblicos que se están mencionando. Así que le recomendamos bajar la aplicación de Enlace Plus, totalmente gratuita, o enlace.plus. Ahora sí, Jonás, perdón. Sí, no, inclusive es muy interesante, porque si no se acuerda del nombre del pastor ni en cuál programa era, pero se acuerda que él mencionó algo del ombligo, o alguien mencionó algo del ombligo, ponga ombligo ahí y le va a aparecer este programa también. Claro. Es interesante, ¿vale? Las cosas que se pueden hacer ahora a través de Enlace Plus. Dice, vamos a ver, no lo haga hoy lo del ombligo, habrán otros programas que habrán mencionado el ombligo, pero este sale mañana, ya a partir de mañana lo puede tener. Hermano Alducin, Apocalipsis 20:12, cuando habla de grandes y pequeños, ¿estos pequeños se refiere a los niños? No, de ninguna manera. Apocalipsis 20 nos habla del juicio, el gran trono blanco, versículo del 11 al 15. Y esto, creo que en un programa hablamos bastante de esto, pero dice en el versículo
12, Apocalipsis 20:12, vi a los muertos grandes y pequeños. Aquí está hablando grandes en el sentido no de estatura, ni de adultos, ni de niños. Se está hablando de rangos o de clases sociales, o sea, tanto como los reyes, los presidentes, los ricos y los indígenas o los que, verdad, no tuvieron ninguna cultura. Entonces no está hablando cronológicamente del ser humano. Está hablando que en el juicio del gran trono blanco va Dios a juzgar tanto a los más exaltados como también a los que, por más pobres que fueron, también fueron orgullosos para rechazar a Jesucristo. Isaí Álvarez también, bueno, he leído algunas de Isaí, había leído otra creo. ¿Qué hará Elías antes del rapto según este verso, Malaquías 4:5? He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Acordémonos que el día de Jehová es el día final de la ira del sexto sello, que es el final de la gran tribulación, donde ya, porque los primeros 3 años y medio de la tribulación no son la ira de Dios. La ira de Dios comienza a la mitad de la tribulación, en los últimos 3 años y medio, entonces ahí es donde Elías va a estar. Entonces Elías, no sabemos si van a ser antes del rapto o un año antes del rapto, no lo sabemos y no podemos especular en ese sentido. Sobre qué exactamente va a suceder en ese periodo de 1000 años y una que están, aquí este hermano de Colombia la ha puesto no sé cuántas veces, dice que por qué el Satanás va a ser suelto después de estos 1000 años, que él quiere como entender un poquito de ese proceso. Entonces, durante los 1000 años, ¿qué va a pasar y por qué Satanás suelto al final de estos 1000 años? Sí, el capítulo 65 y 66 de Isaías te lo recomiendo. Bueno, capítulo 11, 65 y 66 de Isaías te lo recomiendo porque son los capítulos más específicos donde la Biblia menciona las actividades del milenio. Para hacerlo de una forma resumida, el capítulo 65 nos habla claramente que vamos a cosechar otra vez, vamos a regresar a la naturaleza. En nuestras casas van a ser como sucots de palmeras, no va a haber ningún animal que nos dañe, los animales van a perder la fiereza, los alacranes, los animales venenosos, las víboras no van a morir, van a perder también su veneno, etcétera, etcétera. El capítulo 66 ya nos habla finalmente de los cielos nuevos y la nueva tierra. Y durante el milenio, Satanás es encerrado porque muchas personas dicen, y todavía hay cristianos que hemos oído, es que el diablo me hizo que yo pecara, o el diablo me puso esta trampa, o el diablo me empujó. Y cuando nosotros vemos en el milenio que no va a existir una influencia externa como los demonios ni Satanás, el ser humano es y tenemos la suficiente maldad en el corazón para poder, sin ninguna influencia de Satanás ni de los demonios, poder actuar en pecado. Por eso nos habla Gálatas capítulo 5 de las obras de la carne, fornicación, brujería, envidias, todas esas cosas, no del diablo, cosas y pasiones que nosotros podemos tener sin que el diablo se meta ni los demonios tampoco. Los demonios entran a actuar en nuestra vida una vez que hemos dado el paso decisivo para tomar una decisión en desobediencia con Dios. Cuando desobedecemos a Dios, el diablo tiene ya lugar sobre nosotros. Entonces, esta es la razón por la cual durante los 1000 años Dios va a demostrar que el ser humano, sin ninguna influencia externa, tiene la suficientemente maldad para volverse a rebelar contra Dios. Una pregunta aquí interesante, quiero hacerla, de Juan Mejía. Dice, hermanos, por favor, ¿qué tengo que hacer para ser arrebatado por Cristo? Bueno, lo que tienes que hacer es simplemente creer en el Evangelio de la gracia de Dios, arrepentirte, o sea, reconocer que eres pecador delante de las leyes de Dios, que has violado los mandamientos de Dios y que solo Jesucristo es el único que puede entrar a tu vida. Y en el momento que recibimos a Jesucristo, somos regenerados por el Espíritu Santo. En el momento que recibimos a Cristo, somos bautizados con el Espíritu Santo, porque el bautismo del Espíritu Santo es la operación 1 Corintios 12:13, donde todos somos unidos, amalgamados, identificados en el cuerpo de Cristo y somos llenos del Espíritu Santo en el momento
de nuestra salvación. De ahí en adelante hay que nutrirse con la Biblia. Te recomendamos que te unas a alguna iglesia bíblica, evangélica, y que puedas tú continuar viviendo y haciendo firme la esperanza a la cual todos hemos sido llamados.